Ok. Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Traigo un tema bien breve, una reflexión, algo a considerar. Creo que es bien importante. Buenos días a Sofía. Es verdaderamente una responsabilidad para los pastores que comparten la palabra de Dios, que ministran el rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Podemos recordar cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia en Jerusalén y cuando iba en camino a Damasco, que el Señor le salió al encuentro y le dice el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y podemos ver verdaderamente que la iglesia, ¿verdad?, es el cuerpo de Cristo. Y cuando alguien, Elmer, bendiciones, cuando los falsos pastores hoy en día, ¿verdad?, que solamente motivan a las personas para tenerlos ahí en sus congregaciones con fines de lucro, para agarrar ahora sí que para quitarles la lana a las ovejas, ¿verdad? Dios verdaderamente tarde o temprano los va a juzgar, tarde o temprano va a obrar el Señor, ¿verdad? Jorge, bendiciones, Dios te bendiga. En Ezequiel 34 les llama la atención a los pastores, ¿verdad? Y les da una profecía contra los pastores. Y hace una lista desde el versículo 1 hasta el versículo 10 de cómo los pastores verdaderamente abusan, se apacientan a sí mismos, dejan las ovejas, las descarriadas, las que andan perdidas, no las van y las buscan, no las traen al redil, y nada más están ahí, se visten de la lana, dice, básicamente se benefician de la congregación. Creo que como ministros del evangelio es bien peligroso que hagamos eso, porque no estamos sirviendo a la gente, no estamos sirviendo en algún sistema religioso, estamos verdaderamente predicando el evangelio de paz, el evangelio de la reconciliación, el evangelio de la vida eterna en Cristo, ¿verdad? Y verdaderamente es nuestra tarea ser discípulos, no ser discípulos de nosotros, sino hacer discípulos de Cristo, porque al final de cuentas Él es el buen pastor, Él es el que guía verdaderamente a sus ovejas. Y lo más hermoso, lo más bonito es que ten ánimo, porque si tú eres una oveja de Él, verdaderamente vas a poder entender y escuchar su voz. El Señor te va a ministrar en su palabra, Él no te dejará de su mano y Él te apacentará, Él te guiará verdaderamente, como dice el Salmo 23, en pastos delicados te hará reposar. Pero siempre y cuando seas de sus ovejas y aprendas a escuchar su voz. Y aunque no seas una de sus ovejas, si quieres ser una de sus ovejas, el Señor puede recibirte en sus brazos, te puede dar lugar en su rebaño, ¿verdad? Porque Él no se complace de que las ovejas anden perdidas, sin pastor, sin dirección, en los desiertos, sin encontrar alimento. Y verdaderamente es Dios el que guía. Me voy a enfocar bien rapidito aquí, vamos a reflexionar. Dice en el versículo 11 de Ezequiel 34: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias verdaderamente, Señor, porque tu palabra es maravillosa, tu palabra es hermosa, Padre. Porque debemos de tener paz, Señor, nosotros, en nuestro corazón, Señor, nosotros que ministramos, Señor, tu palabra, Señor.
Te pedimos, Señor, que tú seas guiándonos en todo, Padre. Nosotros, Señor, primero háblanos a nosotros, los que compartimos tu palabra, háblanos al corazón, háblanos, bendito Dios. Edifica nuestras vidas, Padre, para poder guiar, Señor, a otros a través de las enseñanzas que tú nos das a conocer, bendito Dios. Te pido, bendito Dios, que tú alcances tu rebaño, alcances tus ovejas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí hace una declaración el Señor, ¿verdad? Que dice que Él mismo, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las recogeré. Como recoge su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así recogeré mis ovejas y libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Si reflexionamos en toda la falsa doctrina que hay en las iglesias hoy en día, muchos de nosotros, la mera verdad, poco queremos de esos movimientos religiosos. Y básicamente estamos en el día nublado y de oscuridad porque verdaderamente la luz del Evangelio no se está predicando como se debe de predicar en las iglesias. Se han infiltrado tantas cosas verdaderamente que no apuntan verdaderamente a que sea manifiesto que verdaderamente está Dios entre nosotros. No debemos de preocuparnos porque el que va a sacar a sus ovejas de ahí es el Señor. Debemos de nosotros mantenernos firmes y fieles al Señor, siguiéndolo a Él, creciendo con Él, siendo, ¿verdad?, dirigidos en su voluntad de Él para nuestras vidas y seguir compartiendo verdaderamente el Evangelio. Apuntar a la gente y traerlos a Cristo. Dice aquí, ¿verdad?, que fueron esparcidos sus ovejas en el día nublado y de oscuridad. Y mirando verdaderamente toda la doctrina falsa y toda esa doctrina que hay hoy en día en la iglesia, en los lugares donde se predica supuestamente el Evangelio, en muchos lugares se predica un evangelio de prosperidad, que nuestro Señor Jesucristo no nos enseña eso, la verdad, en su palabra. Dice que tengamos ánimo porque en el mundo sufriremos tribulación. Porque lo pudimos ver en el estudio de ayer, verdaderamente, que el diablo anda enojado, fue lanzado fuera del cielo, ya no tiene lugar más allá. Y se levantó contra los que guardan los mandamientos de Dios, dice, y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Sí, esa es una realidad. De Él viene todo lo que marca en el día nublado y la oscuridad. De Él viene todo ese engaño, toda esa falsedad, lo que se han filtrado en esos lugares. Debemos de orar verdaderamente por el pueblo de Dios. Creo que en cierto sentido yo soy culpable de que he juzgado esos movimientos religiosos que han caído en la iglesia. Me da celo verdaderamente en el Señor de toda esa falsedad. Y creo que en lugar de eso debemos de orar para que el Señor verdaderamente alcance las que son sus ovejas. Nosotros debemos de resplandecer si verdaderamente estamos en la luz, estamos en la verdad. Que verdaderamente se manifieste que nuestras obras son hechas en Dios, como dice la palabra. Pero si nos metemos a disensión, nos metemos en pleito y dejamos que estas cosas verdaderamente aún pongan cosas oscuras en nuestros corazones, creo que estamos en mal camino. Debemos de mantenernos en oración porque verdaderamente la culpa de las personas que están en estos movimientos religiosos, en las doctrinas o las religiones erradas, equivocadas, con tanta idolatría,
con doctrinas erradas. Ya ustedes nombrarán cada iglesia, cada denominación, cada religión específica. Verdaderamente creo que no es tanto de ellos, sino que han creído en la falsedad, han creído en la mentira, han sido engañados, han sido seducidos a seguir un movimiento que verdaderamente al final del día creo que no están en Cristo, porque si están en Cristo, el Señor, ¿verdad?, nos hará libres de toda esa falsedad, de toda esa doctrina falsa de esas religiones. Dice el versículo 13, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco, ahí dormirán en buen redil, y en pastos opulentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Es bien interesante que si un creyente verdaderamente se arrepiente, si verdaderamente entiende y reconoce el Evangelio y se arrepiente de su maldad y recibe el perdón de sus pecados, que la misma palabra nuestro Señor dice que nos dará el Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda verdad. Verdaderamente es por medio del Espíritu Santo que Dios nos guía a toda verdad, nos guía en estos, dice que en buenos pastos nos apacentará, en los altos de los montes de Israel estará su aprisco, allí dormirá en buen redil, y en pastos suculentos será apacentada sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Sí, es Él mismo el que hace la obra. El Señor conoce sus ovejas y sus ovejas conocen al Señor. Cuando una persona, creo que todas las personas que verdaderamente quieren tener una relación con Dios, verdaderamente toda persona que quiere tener una relación genuina con el Señor y lo anhela en su corazón y no cae en cualquier movimiento religioso, el Señor mismo lo guarda, porque si ese deseo está ahí en el corazón es porque es una de sus ovejas. Escucha, va a algún lugar, escucha la doctrina y aunque no le llena, ¿verdad? No siente verdaderamente que es de Dios esa doctrina, esa enseñanza y no la recibe, es porque el Señor verdaderamente es una de sus ovejas. Para todas las personas verdaderamente que están en alguna iglesia y que la doctrina verdaderamente no te llena y sientes que no es verdaderamente pastos opulentos, ¿verdad?, que te nutran, que es algo vacío, sigues con ese vacío en tu corazón y el deseo de conocer a Dios está ahí, pero sientes que verdaderamente no lo conoces en ese movimiento religioso que te encuentras. Verdaderamente clama a Dios. Él te guiará. Clama a Dios. Miren, yo de mi familia se puede decir que era el más religioso de ellos en cuestión de la iglesia católica de nuestra tradición, ¿no? Porque la mera verdad nunca íbamos a misa, de vez en cuando, solamente de niño. Recuerdo que a veces mi mamá nos llevaba pero yo traté verdaderamente de tener comunión con Dios
aún rezando el rosario con un librito que me regaló un amigo. Yo era trailero y ahí la traía, y cuando lo pensaba empezarlo, sentía eso como una carga verdaderamente para mí. No sentía como algo que me conectaba con Dios. Verdaderamente, a pesar de todo eso, yo me sentía vacío, sentía ese vacío en mi corazón. Deseaba y anhelaba servirle al Señor, conocer a Dios, conocer y entender verdaderamente la verdad. Y nada de eso me llenaba. Nada de eso me llenaba. Y verdaderamente hasta que un día clamé al Señor cuando me topé con el pasaje en una situación. Me topé cuando Jesucristo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y me acuerdo que reconocí que yo no conocía el camino con relación a qué religión seguir, cuál era la correcta, que yo no conocía verdaderamente la verdad y me basaba en eso, en qué iglesia verdaderamente estaré en los caminos de Dios, cuál es la iglesia verdadera de nuestro Señor. Decía yo, ¿cuál es la iglesia? ¿Qué religión voy? Tantas religiones. No tengo el número, pero creo que si lo buscamos en Google, quizás nos dé un total. A ver. Ok. Iglesias del cristianismo, más o menos hay un total de 2.400. Y religiones del Islam hay 1.900. Sí. Personas que no tienen ninguna religión. ¿O qué son? No, religiones, pues. Hinduismo 1.200. Según aquí lo que dice el Google, se estima que en el mundo hay 4.200 religiones según el estudio del Pew. I don't know cómo se dice. Pero sí, se imaginan 2.400 religiones. De todas esas, es obvio que cae uno verdaderamente en desesperación y no sabe uno verdaderamente cuál es la correcta. ¿Verdad? Jesucristo habla de una religión. Dice que si quiere uno ejercer verdaderamente la religión verdadera, que visitemos a los enfermos, que cuidemos de la viuda y de los huérfanos, ayudemos al pobre, al necesitado. Si verdaderamente queremos ejercer una religión, que hagamos eso. Eso básicamente, verdaderamente, si estamos verdaderamente en Cristo, debemos de vivir una vida verdaderamente y ser misericordiosos para todos por igual, ¿verdad? Pero vemos aquí que el Señor va también más a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Esas puede ser que sean las personas que caen en un orgullo religioso, sí. Y el Señor se va a encargar de esas personas. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que se coman los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda?
y que bebiendo las aguas claras enturbias además con vuestros pies las que quedan, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbado. Por tanto así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujáis con el costado y con el hombro, y acorneáis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echáis y las dispersáis. Hasta que las echas y las dispersaste. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él las será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Sí. Y ahora se nos ha levantado un pastor, y nuestro pastor es nuestro Señor Jesucristo. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvia de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre la tierra con seguridad. Y habrá que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de las tierras las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Verdaderamente es el Señor mismo el que va a hacer eso. Eso quizás lo más seguro está apuntando hacia la vida venidera en el milenio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Creo que no son tiempos de confiar en hombre alguno, son tiempos de ponernos en las manos del Señor. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Pero crees que Jesucristo resucitó de los muertos? ¿Crees que la sangre de Cristo, ¿crees que la sangre de Cristo verdaderamente te ha limpiado de tus pecados? ¿Has reconocido la maldad de tu vida? Que nunca se nos olvide, ¿verdad? Porque podemos caer en orgullo religioso y terminamos siendo ovejas engordadas, ovejas que pisoteamos los pastos que comemos y dejamos esos pastos pisoteados para las ovejas del Señor. Tenemos que tener cuidado. Con nuestros pies podemos turbar las aguas, ¿verdad? La palabra, con ese orgullo espiritual. Creo que es necesario que nunca se nos olvide verdaderamente que sin Cristo solamente somos hijos de ira, lo mismo que los demás. Para mantenernos humilde, con un corazón humilde, sencillo y dependiendo del Señor en todo tiempo. Verdaderamente. El haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador no nos hace invulnerables al pecado. No podemos gloriarnos de que nosotros sí creímos a Dios y las personas que no creen en Él somos nosotros mucho mejores que ellos, porque estamos ambos en el mismo barco. Sin la sangre de Cristo, la mera verdad, somos iguales a ellos o quizás peor que ellos al reconocer verdaderamente nuestra vida de pecado. Verdaderamente necesitamos reconocer eso. ¿Quiénes somos verdaderamente sin la sangre de Cristo? Que nunca se nos olvide,
para que permanezcamos verdaderamente a los pies del Señor, pegados al pastor que nos protege, nos cuida, nos guarda. Sí. Que los pastos que encontramos no son los pastos que nosotros encontramos por nosotros mismos, sino porque el Señor nos ha puesto en esos lugares de pastos delicados, aguas reposadas. Ahí Él nos ha puesto. Sí, tenemos que tener cuidado de eso, que no caigamos en orgullo espiritual, porque el Señor va a juzgar entre oveja y oveja. Tarde o temprano, ¿verdad? El Señor va a juzgar. Lo maravilloso es que si verdaderamente una persona quiere verdaderamente conocer a Dios y tener una relación personal con Él, lo puede hacer. El primer paso es reconocer nuestra vida de pecado y ponernos en la disposición de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, me dieron las 6, tengo que partir, mi camioneta, la mera verdad, no he conseguido otra. Estoy esperando a ver qué dice la aseguradora. Hoy le voy a hablar a ver qué razón tienen. Me tengo que ir con mi esposita. La paz de Cristo, bendiciones, gracias Jorge. El Señor guarde a mi mamá, se pegó. Oh sí, tremenda cosa, ¿no? Compartiendo de esas cosas y lo que pasó ahí con tu casa, con tu mami. Hay que tomar lo bueno y desechar lo malo, sí. Por eso mismo nos congregamos en nuestra casa. Amén, amén, gloria a Dios. Sí, amén, así me pasó a mí. El Señor me mostró el camino, gloria a Dios. Qué bonito sonido de fondo. Amén. La vida es aquellos que no tienen al Padre, y los huérfanos es igual que no conocen al Padre Celestial. Amén, también va por los dos lados. Amén. Gloria a Dios, amén. El Señor nos guarde. Sí, bonita enseñanza. Sí, bueno, consideremos verdaderamente cómo está nuestra vida. A todos mis hermanos en Cristo, que nunca se nos olvide verdaderamente quiénes somos sin la sangre de Cristo, amén. Para que nos guardemos en humildad y el Señor permanezca en nosotros y nosotros en Él. Amén. Padre bendito, gracias Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Confirma en nuestros corazones, Señor, que somos de tus ovejas, Padre. Debemos, Señor, comer de esos pastos con humildad, considerando, Señor, también, Señor, que las otras ovejas que vienen con nosotros, que son de tu rebaño, Señor, también comen de esos pastos, Señor. Ayúdanos a considerar, a no pisotear, Señor, esos pastos delicados, Señor, ni a revolver las aguas, Señor. A ser verdaderamente ordenados, Señor, a considerarnos los unos a los otros, a permanecer en el amor, Señor. En el amor los unos por los otros, Padre. Si las ovejas tuvieran amor las unas por las otras, no enturbarían el agua, no pisotearían los pastos para que las otras coman, Señor, también, y beban, Señor, de aguas cristalinas, aguas puras, Padre. Ayúdanos, bendito Dios. Te pido, bendito Dios, que tú levantes pastores, levantes ministros, Señor, que prediquen tu palabra, tal y como es, Señor, fuera de todo sistema religioso, Padre. Que siempre tu palabra sea expuesta dentro de su contexto, de lo que la palabra está diciendo. Que no agarremos un versículo y terminemos haciendo una doctrina, Señor, o diciendo algo que nosotros queremos decir que tu palabra no está declarando. Padre, ayúdanos, Señor, a testificar de la verdad, Señor, y traer a tu pueblo a ti, Señor, y permanecer en ti. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga ricamente. Me tengo que ir. Bendiciones. Nos vemos. Hasta la próxima. Sí, amén. Sí, gracias por sus bendiciones. Que el Señor nos guarde en el camino, nos traiga con bien.
Que Dios les bendiga ricamente. Los amo en el amor de Cristo. Bye.